Julia Irene Segovia. Ella es pedagoga, licenciada en Ciencias de la Educación y Lengua Guaraní. Es profesora de Educación Artística. Tiene un posgrado en Lingüística Aplicada. Es profesora tutora de cursos de posgrado en Didáctica Universitaria, capacitadora en la UIP, Consorcio Intercooperativo, Cooperativas de Asunción y del Interior del país, de la CONPACOP y Federaciones de Cooperativas del Paraguay. Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Cooperativa, más conocido como SNEC, consultora empresarial, capacitadora y entrenadora en desarrollo personal, liderazgo y oratoria, directora del Centro de Desarrollo Personal, CDP, Asunción. Muy bienvenida, muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde, licenciada Julia Segovia. Por favor, me dicen qué emociones y qué sentimientos están experimentando al ir mirando estas imágenes. Ahí les voy mostrando. Sentimientos que le generan estos lugares que estamos viendo. Cuáles son las emociones, los sentimientos que ustedes experimentaron. Y Julio González, bienvenido. El querido Julito que ya nos acompaña, nos dice serenidad. Gloria Falcón nos dice paz. Encuentro mucha gente conocida aquí en el chat. Carolina Casco dice paz, amor, tranquilidad. Emilia dice melancolía. Mariela dice paz, tranquilidad. Bueno, voy a dar la bienvenida a Mariela Ramírez. Ella es de San Juan Bautista de las Misiones. Yo le invité para la charla, le agradezco su presencia. Erika dice nostalgia. Ana nos dice también nostalgia. Luz nos dice agradecida por la creación de Dios, a Dios. También Mirna Cantero nos dice paz, emoción, felicidad, alegría, tranquilidad, paz, amor. La gente va escribiendo una serie de emociones muy bonitas y realmente estas imágenes fueron muy preciosas y generaron en nosotros mucha paz, mucha tranquilidad. Más de uno de ustedes habrá dicho, ojalá alguna vez pueda estar en un lugar como este, pueda recorrer, pueda distenderme, pueda desestresarme. Y es cierto, todas estas imágenes nos transmitieron muchísima paz, nos transmitieron muchísima tranquilidad, sosiego, armonía, mucha quietud, mucha calma, orden. Qué hermosa esa playa, qué preciosa la que vimos. Mucha concordia, muchísima avenencia, es decir, estar en paz con nosotros mismos y con los demás, mucha templanza, mucho control, la naturaleza en quietud, en armonía, mucha serenidad. Todas estas son emociones positivas. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos con estas emociones positivas? Nos sentimos muy equilibrados,
nos sentimos muy bien con nosotros mismos y nos sentimos con ganas de vivir porque generan en nosotros muchísima motivación. Estas emociones positivas nos brindan equilibrio. Pero ahora quiero que se fijen de vuelta en otras imágenes y quiero que vuelvan a escribir, por favor, en el chat qué emociones les generan estas imágenes que vamos a ver a continuación. Aquí empezó a descomponerse el tiempo, fíjense, empezó a venir un nubarrón así bien oscuro y después comenzó a formarse una tormenta. Bueno, fíjense, alguno va a decir, a mí las tormentas me encantan. Y es cierto, una tormenta suave, agradable, una lluvia mansa y cantarina, es como una alabanza, estamos muy felices. Pero ¿qué ocurre cuando la tormenta se descompone y genera una cosa como esta? Aparece en ese momento, aparecen otras emociones. Y después de una situación como esa vamos viendo cómo el cielo va partiéndose en 1000 pedazos a través de la energía eléctrica en la atmósfera. Y al terminar la visita de esta tormenta, queda la ciudad en estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos las huellas de la tormenta. Y ante una situación como esta, yo quiero que ustedes escriban cuáles son las emociones que experimentaron mirando estas imágenes. Entonces vamos a compartir qué dijeron a partir de aquí. Y bueno, la gente ya dice, al ver el mal tiempo, la gente dice miedo, miedo, temor, susto, preocupación, miedo, inseguridad, temor, angustia, destrozo, desesperación, temor, susto, temor, bueno, ¿ven? Susto, miedo, intranquilidad, desesperación, angustia, inseguridad, susto, miedo. Y en realidad casi todas las personas coinciden en cuáles son las emociones que generan en nosotros estas imágenes. Mucho miedo, dice Lucía Valenzuela. Sí, coincidimos con estas emociones. El tiempo feo, la lluvia me encanta porque sí o sí todos estamos dentro de la casa. ¿Cierto, Eloísa? Me gusta mucho a mí la lluvia mansa y cantarina, pero me da mucho miedo la tempestad. Entonces, todas estas emociones que acabamos de compartir a través de estas imágenes, coincidimos todos en que tenemos miedo, tenemos intranquilidad, tenemos mucha inseguridad, generan nosotros muchísima ansiedad, que es una palabra importante que tenemos que manejar, mucha preocupación, mucha desesperación, mucho desconcierto, porque la gente dice, nadie dijo que iba a haber alerta meteorológica y sin embargo, esto que tuvimos fue una cosa terrible. Empezamos a buscar inclusive a veces hasta culpables de por qué no pudimos organizarnos mejor ante una tempestad como esa. Estamos dando nada más un ejemplo de cómo podemos vivir otros tipos de emociones. Puede generar en nosotros la visión de caos, destrucción, impaciencia, irritabilidad, descontrol, agobio, cansancio. Después de un evento como este, un evento de la naturaleza como este, en el que experimentamos miedo, intranquilidad, inseguridad, ansiedad, preocupación, desesperación, desconcierto, irritabilidad, nos quedamos en un estado de cansancio porque hemos pasado por un caos emocional, por un momento de mucha prueba de autocontrol. Es más, hasta podríamos pasar por un momento de descontrol y eso nos genera agobio. Entonces, podemos decir que ante todas estas emociones que hemos mencionado, estamos en presencia de lo que llamamos emociones negativas. ¿Y esto qué generan en nosotros? Desequilibrio. Entonces, ¿por qué hicimos este ejercicio? Para poder evidenciar que todo lo que nos rodea incide poderosamente en nosotros, tanto positiva como negativamente. No siempre nuestra crisis, no siempre nuestro agobio, nuestro cansancio, nuestro estrés se genera en nuestro pensamiento, también se genera a través de la incidencia del medio ambiente que puede generar muchísimo caos en nuestra propia vida. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, porque todo lo que gira a nuestro alrededor, en lo que está en nuestro entorno, es lo que en este momento nos está generando también un estado de desequilibrio
un desequilibrio emocional porque estamos viviendo en un tiempo de muchas pruebas. Quiero que ustedes me digan en el chat si están de acuerdo o no en que en este tiempo de pandemia estamos viviendo un tiempo de caos, de miedo, de intranquilidad, de inseguridad, de ansiedad, de preocupación, de desesperación, de desconcierto, no sabemos de dónde salió esto. Hay mucha destrucción, hay mucha gente que ha perdido su trabajo, hay gente que se ha cerrado su empresa, hay gente que ha perdido a su familia. Estamos ya impacientes con el tapabocas. Yo me tuve que sacar el tapabocas ahora porque no me van a poder entender si yo estoy dando mi exposición con mi tapabocas y por otro lado me está robando parte de mi belleza. Entonces, me genera mucha impaciencia ya el uso del tapabocas. Y después, quédate en tu casa, no podés salir, hay un cumpleañitos, ya te produce irritabilidad. Dios mío, ¿cuándo es lo que va a terminar esto? Y hay gente que dice, ¿para cuándo es la vida? De algo me tengo que morir. Y sale y abraza la calle a su gusto, va, se encuentra con sus amigos y ahí ya hubo un descontrol. Y otra gente está tan estresada, pero tan estresada que está agobiada. Y para nosotros el agobio, hablando en un lenguaje, digamos en un nivel del lenguaje coloquial, a nivel de Paraguay, para nosotros el agobio es el cueraí. Estamos cueraí. Encendes la radio, COVID. Encendes la televisión, COVID. Te cambias a un canal internacional, COVID. ¿Dónde te vas? COVID. Y estamos en un estado de desgano y de cansancio. ¿Por qué pasa todo esto? Porque son todas emociones negativas las que estamos viviendo en este momento y tenemos un desequilibrio. Entonces, a diario surgen una serie de eventos que son peligrosos y son incidentes críticos. Salir a la esquina, ir caminando, uno ve en la moto 2 jóvenes que van y más o menos vienen cerca de donde vos estás caminando y tenés mucho miedo. Estás con un evento peligroso, no sabemos cómo puede terminar esa escolta que viene a tu lado, que no sabemos cuál es la intención que tiene. También la inseguridad de la que somos víctimas en las calles, estas también son, de alguna manera, son situaciones peligrosas, son eventos peligrosos, son incidentes peligrosos. Y la gente dice en el chat, a ver si yo puedo leer algunas cositas que van escribiendo. Bueno, voy a ir leyendo dentro de un ratito. Acontecimientos estresantes son los eventos peligrosos. Estos pueden ser internos o externos al mundo personal. Y cuando esto ocurre a lo largo de nuestra vida, disparan nosotros muchos tipos de emociones. Estas emociones marcan nuestra vida, pueden marcar para el bien, para el mal, pueden darnos mucho vigor, mucha energía, mucha motivación, así como nos pueden robar la motivación y nos pueden generar una serie de inconvenientes de salud. Hay mucha gente que desde que empezó esta pandemia, con esta crisis que estamos viviendo, está ya en una situación de estrés tan alto que tiene algunas somatizaciones y va generando dolores de cabeza, jaqueca, tiene un poco de gastritis, está con alguna tortícolis, alguna tendinitis. Hay gente que dice, a mí se me cae el pelo, pero muchísimo. Otros dicen, estoy con un insomnio terrible. No sé si ustedes recordarán que en la primera etapa de la pandemia, la gente decía que tenía un terrible insomnio y la gente se volvió noctámbula, dormía a las 4 o las 5 de la mañana. Les encontrábamos en el chat a cualquier hora a la gente porque estaba viviendo una alteración de su rutina, una perturbación de su paz. Todo esto genera en nosotros lo que nosotros llamamos comúnmente estados de vulnerabilidad. Entonces, los eventos de inseguridad, de caos, los eventos de amenaza, de miedo, de temor, de pavor, de incertidumbre, todo esto genera en nosotros lo que llamamos un estado de vulnerabilidad o un estado vulnerable. ¿Qué es un estado vulnerable? Es la susceptibilidad que tenemos todos y tenemos miedo de ser lastimados o heridos, ya sea por alguien, por algo, por un hecho, por un acontecimiento. En este tiempo estamos en un estado de vulnerabilidad porque estamos todos con una reacción subjetiva ante este evento que estamos viviendo, ante la pandemia, y de acuerdo a nuestro mundo, a nuestro paradigma, a la percepción que tenemos de lo que está pasando, nos volvemos mucho más o menos susceptibles a lo que sucede. Todo esto tiene consecuencias. Entonces, cuando hay una situación inesperada, como es la que nos ocurrió a nosotros, que de la noche a la mañana tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas,
Tuvimos que cambiar prácticamente en un 90% nuestros usos, nuestras costumbres, nuestra forma de ver el mundo. Entonces, todo eso que alteró nuestra paz, nuestra rutina, nuestra cotidianeidad, nos generó una crisis emocional. Entramos en un estado de shock. Muchos más, otros menos. Algunos entraron en un estado de indiferencia total, como diciendo, esto no existe, me parece que no existe, es una manipulación, no le voy a hacer caso. Entonces tenemos tres tipos de personas. Aquellos que son muy responsables, muy atentos y dicen, por favor, hay que cuidarse, tomen los recaudos. Después surgieron aquellos que dijeron, a mí no me importa, de algo me tengo que morir. Se volvieron así superdotados y comenzaron a salir a las calles sin ningún tipo de precaución. Y después están los otros que sencillamente se volvieron indiferentes porque no creen la existencia de toda esta crisis que tenemos. Sin embargo, todas estas manifestaciones ya son consecuencias de la crisis emocional que tenemos y entramos en un estado de shock. Un estado de shock es un choque emocional. Puede tener múltiples motivos, pero lo que nos importa es que este tipo de estados generan en nosotros una reacción emocional y fisiológica. Mucha gente malhumorada, mucha gente totalmente hastiada, mucha gente desesperanzada, hay gente totalmente desmotivada, con un altísimo grado de ansiedad, muchísima inseguridad y fisiológicamente hablando, muchísimas enfermedades físicas, hasta dolores de hueso. Hay gente que está con muchos problemas en la piel, tiene unas erupciones increíbles que no sabe de qué es. Sin embargo, todas son manifestaciones de esa reacción emocional. ¿Cómo podemos manifestar nuestro estado de vulnerabilidad, nuestro estado de shock? Y muchísimos niveles de ansiedad podemos tener. Pérdida de conciencia, inclusive hay gente que dice, o sea, no me acuerdo más de las cosas, impresionante, como dejo mi llave, pierdo mis cosas, no sé dónde meto mis libros, increíble, es como realmente no sé más dónde dejo mis cosas. Bueno, está en un estado de crisis emocional, tiene lo que se llama la visión de túnel, ve solamente el problema, ya no ve otra cosa. Entonces, cuando entramos en un túnel y vemos la salida del túnel, allá vemos una luz al final, pero hay gente que ve esa luz como el hecho que le está generando esa crisis emocional, entonces ya no ve otra cosa que no sea eso. Y todo el tiempo habla de lo mismo. Todo el tiempo habla cuántos se infectaron, cuántos se enfermaron, cuántos se murieron, cuántos están por morir, cuántos están sufriendo en los hospitales, cuánto se ha robado, y todo es el mismo problema. Y no importa el momento del día que sea, va a almorzar, habla de los muertos, va a merendar, habla de los muertos, se encuentra en el trabajo con sus compañeros, habla de la crisis. Tiene lo que se llama la visión de túnel. Están los síntomas disociativos, que son personas que prácticamente perdieron la razón con respecto a esto y están transbordados, están en un caos mental y tienen pérdida de memoria. Otra gente reacciona con rabia, con ira, llora, por ejemplo. Otros tienen una risa nerviosa como diciendo, ¿y qué es lo que vamos a hacer nosotros? No vamos a hacer nada, ya bucamba. El paraguayo es muy característico en él decir, y bueno, de tanto que iba ahí y pon ayer, vamos a reírnos, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a remediar nunca absolutamente nada. Entonces toman una postura liviana, una liviandad significativa, y sin dudas, esta situación nos puede llevar a un caos total. Hay gente que tiene temblores, tienen taquicardias. A mí, por ejemplo, en toda esa primera etapa, me producía mucha taquicardia el hecho de que cerca de nuestra casa, que está en Trinidad, está el hospital Bungermini y ahí IPS comenzó a concentrar todos los enfermos de COVID y entonces las ambulancias venían, iban todo el tiempo con la sirena encendida. Entonces me tocaba el corazón y me daba taquicardia con todas las noticias que veíamos. Tal es así que ahora que ya estamos en septiembre, 6 meses prácticamente después de toda esta situación crítica desatada, sigo escuchando las ambulancias que vienen y van, pero ya estoy bastante acostumbrada. Entonces, no me quiero volver absolutamente indolente, pero ya me acostumbré a las balizas, me acostumbré a la sirena de las ambulancias y entonces mi taquicardia ha pasado, porque en realidad lo que hice fue sentarme a analizar qué era lo que estaba pasando, si esa circunstancia dependía de mí o si realmente yo podía hacer algo por eso. Y dije, bueno, no puedo hacer absolutamente nada, tengo que buscar tranquilizarme y ponerme bien. Otra gente buscó el aislamiento, se encerró, nunca más salió, no quiere saber nada. Otros tienen un rechazo a la realidad, mucha desmotivación. Algunos tienen mucho sentimiento de culpa
porque llegamos a una situación crítica y hay gente que entró a esta crisis sin tener una sola moneda en el bolsillo y ni un solo centavo ahorrado. Entonces se puso a pensar y dijo, Dios mío, con toda la crisis que tenemos, había sido yo, nunca ahorré absolutamente nada y no tengo nada, no tengo de dónde sacar. Perdí mi trabajo, no tengo cómo pagar mis cuentas. Entonces, con un sentimiento de culpa, empezó a vivir esta crisis y fue empeorando en su salud, tanto en su salud mental como en su salud emocional y su salud física. Otra gente está en una confusión terrible, mucha incertidumbre. ¿Cuándo es lo que va a terminar esto? Yo no sé lo que va a pasar. Seguramente que esto va a continuar años y años. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otra gente tiene mucho miedo. Hay gente que tiene muchísima tristeza. Incluso algunos tienen indiferencia, como les decía, y tienen falta de reacción. Estamos hablando de las emociones desde la perspectiva crítica. Después vamos a ver cómo ir mejorando todo esto. ¿Qué nos pasa cuando hay una situación crítica y genera en nosotros una crisis emocional? Pasa que cuando nuestro mundo perfectamente organizado se viene abajo, nos quedamos paralizados. Todos vivíamos en un mundo absolutamente organizado. Todos nosotros comenzamos este año con un plan para el año. Comenzamos con ideas bien concretas, con metas. Algunas se hicieron la idea de que iban a ir de viaje. Julio iba a estar en Cancún. Se iban a casar algunos, por ejemplo, en junio. Y justo se encontraron un novio divino después de no sé cuántos años que nunca más tuvo novio. Se encontró, ya le propuso luego matrimonio, ya se estaba casando. Y se suspendió todo. Todo se suspendió. Y bueno, todo su mundo se vino abajo. Nos quedamos paralizados. Ante esa alteración de nuestra cotidianidad, se generan diferentes tipos de emociones. Tenemos mucha confusión y eso nos golpea y nos volvemos inseguros. Y también a veces estamos tiesos, estamos totalmente duros y nos cuesta encontrar una solución inmediata. Entonces, la incapacidad de reaccionar cuando algo nos abruma es como un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa es como que paramos la pelota y decimos, vamos a descansar un poco, vamos a ver qué pasa. Este es un año en el que estamos haciendo mucho mecanismo de autodefensa. Estamos parando nuestras inversiones, paramos nuestros gastos, paramos esto, paramos aquello. Estamos tratando de ubicarnos en el escenario que estamos viviendo para ver si podemos tomar las mejores decisiones. Nos pasa que es muy normal que al inicio de una crisis nos paralicemos. Por eso la gente dice, salgamos a hacer algo, algo tenemos que hacer. Sin embargo, es muy prudente y es muy cauto hacer esto que estamos mencionando, que es realmente un mecanismo de autodefensa, parar la pelota, analizar lo que está pasando para tomar las mejores medidas y tomar las mejores decisiones. En este momento, si vamos a gastar nuestro dinero, tenemos que estar pensando no 2 veces, sino 10 veces. Estar viendo si eso va a ser un gasto o va a ser una inversión. Si realmente vamos a utilizar el dinero en algo necesario, en algo urgente, en algo importante, en algo totalmente superfluo, complementario, y si hay ciertas conductas o ciertos hábitos que tenemos que desechar o dejar de lado o tenemos que rehacernos, es importante que nos reinventemos, porque este no es un tiempo para arremeter con todo, es un tiempo de mucha cautela. En este momento, toda nuestra energía se concentra en nosotros mismos. Ahora leí un mensaje que me encantó y decía, si en tu casa todos tus seres queridos, vos y tus seres queridos están sanos, tenés un plato de comida y hay armonía en tu familia, estás vivo, sos la persona más rica del mundo. En este momento nos igualamos todos, los ricos, los pobres, los viejos, los niños, los jóvenes, los gordos, los flacos, todos estamos igualados ante esta crisis, porque todos estamos viviendo en un tiempo también de no solamente de crisis económica, política, en todos los ámbitos, sobre todo en una crisis muy, pero muy importante emocionalmente hablando. Entonces, les sugiero que hagan una pausa obligatoria, una pausa responsable. Analicen bien lo que les pasa y a partir de qué es lo que les está pasando, traten de hacer una lectura interna, léanse, estudiense, analícense y hacer una pausa obligatoria no es una pérdida de tiempo. Muchas veces una pausa obligatoria puede salvarnos la vida y decimos, hasta aquí me voy a sentar y analizar qué estoy haciendo, qué es lo que me favorece, qué es lo que me beneficia y qué es lo que me perjudica. Dentro de una crisis emocional tenemos
tres fases fundamentales. ¿Por qué? Porque los eventos peligrosos o los incidentes críticos generan en nosotros crisis emocionales y tenemos que saber que cuando tenemos una crisis emocional pasamos por el estupor, por la incertidumbre y pasamos por la amenaza. ¿Y qué es el estupor? El estupor es el miedo y ese miedo nos lleva a una inhibición. Entonces, experimentamos algunas emociones que no eran de nuestra cotidianidad y eso nos genera un estado de incomprensión y decimos, ¿cómo me está costando esto? Me está paralizando, no sé por dónde voy a comenzar. En realidad estamos con un estado de miedo y eso nos lleva a una inhibición. Percibimos que todo está desorganizado, el mundo está pata para arriba y tenemos que volver a ordenar todas las piezas, a ver cómo armar el rompecabezas y recomponer todo lo que está a nuestro alrededor, entonces eso nos asusta un poco. Pero siempre cuando tengamos una crisis, no solamente esta crisis que estamos analizando en este momento, yo puedo tener una crisis familiar, puedo tener una crisis laboral, puedo tener una crisis emocional, tengo una crisis con mi pareja, yo puedo tener una crisis con mi socio, con mi compañero de una empresa, con una persona que trabaja conmigo. Siempre ante una crisis, la primera fase va a ser de temor, de confusión, de desorganización. Entonces, ya tenemos que conocer que en este momento, en la primera etapa de una crisis, hay desconcierto y hay desequilibrio. Este estupor también nos genera un máximo asombro y decimos, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no puedo entender qué es lo que pasa en el mundo, en todas partes. Veíamos todo lo que pasaba alrededor de nosotros y al comienzo decíamos, Dios mío, esta gente pobrecita, pero después nosotros comenzamos a entrar también en una situación sumamente crítica y a pesar de toda la crisis que tenemos, estamos sumamente bendecidos porque no estamos viviendo el caos al nivel en que vivieron otros países. Pero hay un estado de máximo asombro y eso es lo que realmente muchas veces nos cuesta un poquito comprender lo que sucede porque es tan grande el asombro, la sorpresa que tenemos que no nos deja leer la situación. Entonces entramos en un estado de aturdimiento, o sea, tenemos confusión y tenemos desmotivación. Evidentemente, el estado de estupor nos hace perder el sentido de la realidad. El que tiene miedo no ve más allá de su miedo, entonces el miedo paraliza. El estupor es un miedo y es una inhibición, entonces nos confundimos, nos desmotivamos y dejamos de pensar en soluciones. Solamente agudizamos el caos y en vez de generar soluciones, generamos otros problemas. La segunda etapa de una crisis emocional específicamente nos lleva a la incertidumbre. ¿Qué es esta incertidumbre? Tan grande es el asombro que hemos tenido por el miedo, por el estupor, que se genera en nosotros una especie de dicotomía. Tenemos que elegir esto, tenemos que elegir aquello, ¿será que esto me conviene, que no me conviene? Y al tomar decisiones hay solamente dos salidas. Cuando tomamos una decisión, tenemos dos tipos de consecuencias, buenas o malas. Y tenemos que estar muy preparadas y preparados para poder aceptar las consecuencias malas. Para eso hay que estar muy maduros emocionalmente, para no estar sufriendo en demasía por aquellas consecuencias. No obstante, una incertidumbre siempre es importante porque nos enseña a navegar entre dos aguas. En este momento surge la dicotomía entre lo bueno, lo malo, lo peligroso, lo que es una simple alarma. Y también aprendo a adecuarme a las reglas de juego, porque dice aquí, me adecuo a las reglas de juego o me rijo por mis propias creencias, y aquí viene la decisión inteligente. Yo tengo este paradigma, yo tengo este modelo, yo tengo esta idea, pero en realidad esto es lo que me plantea la realidad. ¿Cuál de las dos cosas voy a elegir? Y eso va a depender de la decisión que yo vaya a tomar. De hecho, toda decisión, dijimos, puede tener una consecuencia positiva o una negativa. Es importante entender que cuando se juntan el miedo con la incertidumbre, nos produce una ansiedad confusional. Tenemos miedo, tenemos inseguridad y decimos, santo Dios, ¿qué hago? Y entonces mucha gente empieza a comer, a comer, a comer, a comer porque tiene una ansiedad impresionante. Otra gente dice, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Otra gente, tengo una acidez impresionante, todo lo que como me hace mal. Otra gente tiene sudor frío, tiene mareos, cefaleas, tiene náuseas. De diferentes maneras se puede manifestar esta ansiedad. Y otra gente tiene mucha irritabilidad, por ejemplo. No le podés hablar, no le podés decir nada porque salta, grita, se pelea con todo el mundo.
son diferentes formas de manifestación de lo que puede ser una ansiedad confusional. En esta situación, en la situación de incertidumbre y sobre todo cuando tenemos una ansiedad confusional, entonces vivimos un caos y no podemos comprender lo que nos pasa, sobre todo lo que pasa fuera de nosotros, que está fuera de nuestro control. Y ahí nos abruman la duda, la desconfianza y, como decíamos, la agresividad, que son síntomas severos de esta situación. Y por último, en esta fase encontramos la amenaza. Y siempre cuando tenemos pavor, tenemos miedo, esto genera incertidumbre, o sea, inseguridad, y consideramos que eso es una amenaza. Y ahí ya viene la crisis verdadera. Nos sentimos amenazados y ya nos mantenemos a la defensiva. Nos mantenemos a la defensiva, eso significa que siempre estamos tratando de justificarnos y siempre estamos tratando de vivir la realidad conforme a nuestra propia interpretación. Entonces, todo el tiempo estamos creando ideas de cómo podríamos reaccionar. Y más de uno de ustedes me va a dar la razón porque estará pensando, ¿y qué puedo hacer? Por ejemplo, si mi hijo tiene COVID, ¿dónde le voy a llevar? ¿Qué voy a hacer? O si mi mamá y mi papá se enferman, ¿dónde les voy a internar? Tenemos que ver nomás cómo vamos a hacer y empezamos a pensar y nos divagamos una cantidad impresionante de cosas. Es más, los posibles ataques, qué puede pasar, y todo eso me va aumentando más la incertidumbre, me va aumentando más la ansiedad y cada vez estoy más prendido o más prendida a la situación crítica. Y realmente esta es una gran amenaza porque nos roba la tranquilidad. Todo aquello que nos roba la tranquilidad nos roba la paz. Lo que nos roba la paz nos roba la felicidad. Y lo que nos roba la felicidad nos roba la vida. Entonces, muchos de nosotros en este tiempo hemos dejado de vivir, estamos sobreviviendo. Ya dejamos de vivir en plenitud, muchos estamos sobreviviendo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo solamente de esta crisis, solamente de este tiempo tan duro, tan complicado, tan amenazante. Estar a la defensiva, ¿qué implica? Recrear mentalmente situaciones posibles y que son muy angustiantes. Es tomar precauciones extremas ante la posible amenaza y también vivir en esta actitud a la defensiva nos da altos picos de estrés, ansiedad, temor, quebranto, violencia, furia, huida. Muchos de nosotros estamos sugestionados en este momento y la sugestión genera síntomas tan pero tan iguales a la enfermedad de la cual podamos estar sugestionados. Entonces la sugestión genera un pico altísimo de ansiedad y viceversa, y la ansiedad genera un pico altísimo de sugestión o sugestibilidad. Y mucha gente, les digo de verdad, han procesado estados febriles con un dolor pero increíble de cabeza y cuando se le han hecho los estudios, los análisis, no ha tenido absolutamente nada. Entonces, ese estado de confusión, el estado de crisis, de caos que genera toda la amenaza, puede generar en nosotros un desequilibrio que muchas veces nos lleva un tiempo volver a recuperar nuestro estado de paz. ¿Cómo se manifiesta una crisis emocional? Podemos perder la paciencia fácilmente y tenemos un bajo nivel de tolerancia. Por otro lado, hay una variación de los estados emocionales. Un día estamos súper bien, otro día estamos muy, pero muy mal. Entonces hay una variación en nuestra conducta cotidiana. Hay altibajos en los estados de ánimo. Todo está en orden, hay fuerza, energía, creo que todo está bien, perfecto un día, otro día digo todo está perdido. Vamos a morir todos. En otra época decimos, pero parece que estamos saliendo, creo que todo está bien, parece que vamos a superar. Y después otro día otra vez nos encontramos con que todo está mal. No se asusten si les está pasando eso. Estamos viviendo un periodo crítico del que tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder salir. Hagamos un tiempo de análisis, de autoevaluación y veamos qué es todo lo bueno que nos está pasando para reforzar nuestro estado de ánimo y nuestra motivación. La inconsistencia en las tareas que realizamos, cómo nos cuesta saber por dónde empezar nuestras tareas y muchas veces perdemos el tiempo en armar estrategias que después no aplicamos. Estamos viendo qué podemos hacer para mejorar esto, qué podemos hacer para mejorar aquello y sin embargo, llegado el momento, las circunstancias otra vez no nos permiten aplicar estas estrategias y es como que seguimos en ese estado de confusión general y vivimos un verdadero caos. Hay un bajo nivel de tolerancia a la frustración también. De hecho,
No todas las personas que tenemos 50 años somos personas maduras. La madurez que nos brinda equilibrio en nuestras emociones no siempre se dan todas las personas por más que sean adultas. Y esto es fundamental analizar porque no podemos pedir mucho equilibrio, ni mucho autocontrol, ni mucho estado de ánimo positivo en este tiempo, porque no todas las personas con las que nos relacionamos son personas maduras, no controlan sus emociones, no controlan su caos, no saben cómo manejar su pavor, no entienden que es una incertidumbre y viven amenazados permanentemente, porque si no somos personas maduras, no estamos equilibradas. Entonces, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a la injusticia que ocurre en este momento es tan, pero tan difícil de encontrar que hay mucha más intolerancia a la frustración y a la injusticia. ¿Qué injusticia? Dijo una señora. Estos chinos que crearon el virus, ninguno de nosotros tiene la certeza de que los chinos hayan creado el virus, pero hay mucha gente que afirma, confirma y reconfirma que fueron ellos los creadores del virus. Nunca nadie pudo haberlo sabido. Hasta ahora no tenemos la certeza de quiénes crearon el virus. Lo que sabemos es que el virus existe y que todos estamos expuestos a esta situación de salud. Pero en fin, lo que tenemos que hacer es tomar las precauciones para poder seguir viviendo en plenitud, porque a partir de este periodo de crisis que vivimos, nunca más serán iguales las cosas. Tendremos una gran cantidad de cambios, tanto en nuestra conducta personal como colectiva, y muchos de nuestros usos y nuestras costumbres pasarán a ser parte de lo que alguna vez fue nuestra cultura. ¿Cómo se manifiesta esta crisis? La persona se encuentra en un estado de desorganización, se encuentra invadida y tiene tensión emocional. Aparece el agotamiento físico, emocional, y esto no nos permite enfrentar y afrontar las diversas circunstancias con una energía renovada. Entonces, nos cuesta mucho descansar. Yo les voy a ser muy sincera, yo soy una persona de dormir poco, nunca dormí mucho, pero ahora duermo mucho menos. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mucha gente que me rodea, qué puedo hacer para ayudar a alguien, porque bueno, según el análisis de mi personalidad, en segundo nivel yo soy una persona ayudadora, entonces permanentemente quiero ayudar a todos, y como no tengo medios económicos, siempre estoy pensando qué hacer para ayudarle a alguien por si alguien necesite. Entonces eso también me roba el sueño. Sin dudas, un estado de crisis emocional nos da una explosividad. Y ustedes eso pueden evaluar en las calles, los rostros de la gente que conduce, la impaciencia que tiene la gente, la alteración que vive cada uno, la falta de paciencia. Todo eso se nota, todo eso se siente en el ambiente. Y las energías existen. La gente que tiene una energía muy fuerte y una energía muy, pero muy oscura, muy negativa, y que por supuesto proviene de una persona tóxica, las personas tóxicas están en alta crisis en este momento. Están viendo el mundo pata para arriba y creen que el mundo se termina mañana. Esa mentalidad fatalista, catastrofista, esa mentalidad de desgracia es lo que hace que aún más la crisis sea aguda y que tengamos muchos problemas para alcanzar lo que se llama el estado de calma. El estado de calma, que es lo que nos da una mente objetiva, una mente fría, una actitud analítica y reflexiva. Y también la búsqueda de culpables que puedan explicar qué es lo que nos pasa. Eso es lo que permanentemente estamos buscando. ¿Cómo lograr el equilibrio emocional? Y aquí viene la parte bonita. Es imposible equilibrarnos sin la conciencia de nuestras circunstancias. Sentémonos, paremos la pelota, hagamos una pausa obligatoria y analicemos qué es lo que está pasando. Analicemos cómo estamos nosotros y cómo podemos estar mejor. Cómo podemos superar esta situación crítica. A pesar de las circunstancias, siempre hay una salida del túnel y siempre hay luz al final del túnel. Entonces, no estamos solos. Tener conciencia de nuestras circunstancias es el resultado de nuestra reflexión programada. Empecemos a hacer lo que se llama la reflexión programada. Necesitamos programar nuestra vida. Y esta crisis nos enseña, es una inmensa escuela que nos está enseñando muchísimas cosas. Por ejemplo, nos enseña que si no estamos preparados para la siguiente crisis que pueda llegar alguna vez,
bueno, nos va a volver a sorprender de la peor manera. Quiere decir que tenemos que reflexionar sobre nuestra vida, ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que necesitamos hacer y cómo necesitamos vivir. Esa disciplina que necesitamos tener para sacar las cosas adelante. ¿Y qué es la reflexión programada? Es pensar y analizar en una circunstancia con atención y detenimiento para poder estudiarla. Es sentarse a pensar en nuestras circunstancias. Y la gente dice, yo no pienso, lo dejo nomás que pase y se vaya. No, en realidad deberíamos inclusive así rápidamente decir que esta como una escuela nos está dejando muchísimas enseñanzas. Debemos formarnos una opinión respecto a esto que estamos viviendo y tomar las mejores decisiones. ¿Qué fases implica reflexionar en forma programada? Primero tenemos que informarnos selectivamente. Hay que hacer muy buena información. Tenemos que leer fuentes que realmente son fidedignas, fuentes que nos traigan información real. Hemos tenido mucha gente que ha cooperado con la incertidumbre, con el pavor y la amenaza, y generaron verdaderas crisis porque empezaron a difundir informaciones erróneas. Se ha jugado mucho con la buena voluntad y con las emociones de las personas. Me ha dado mucha pena algunos memes, algunas noticias falsas en Facebook y una gran cantidad de otras situaciones que fueron creando aquellas personas que disfrutan de la tristeza y la desgracia ajena, que entre paréntesis es una maldad programada. Analizar bien la información y seamos selectivos también. Tenemos que buscar aquellos programas informativos que sabemos que son objetivos y que tienen un nivel del lenguaje apropiado para evitar que aumenten nuestra crisis emocional. Seamos selectivos con las personas con las que nos vamos a relacionar. No estemos todo el tiempo con la gente que nos golpea porque sus comentarios son todos de muerte, de tristeza, de desolación. Hay que buscar también gente que tenga una mentalidad positiva y gente que nos pueda inyectar energía positiva. Interpretemos los datos que tenemos, asociemos con la verdad. También tenemos que determinar los pros y contras de la situación. ¿Qué cosas buenas nos trajo esta crisis? A pesar de que estamos viviendo en un tiempo de absoluta crisis emocional, también recibimos buenas enseñanzas a partir de esto. Es más, aprendimos a vivir en familia, tratamos de tolerarnos entre todos. Creo que muchos de nosotros no nos conocíamos tan bien como nos conocemos ahora. Muchísimos aprendimos a hacer muchas cosas que jamás hicimos, dominamos en este momento. Y como dijo una vez una persona, a mí me enseñó esto que puedo ser electricista, plomero, jardinero, de todo puedo hacer porque había sido que yo soy muy capaz. Y le dije, claro, ¿y cómo hiciste? Y entré en YouTube y me miré todos los videos y se cambié todos los focos, cambié los grifos, las canillas, los caños, revoqué mi casa, hice un montón de cosas que antes no hice. Y bueno, fue una buena escuela para esa persona. Separar lo evitable de lo inevitable, como yo les decía, pasaba la ambulancia y yo decía, Dios mío, me está por matar esta ambulancia. Y después dije, pero esto es inevitable, las ambulancias van a pasar todo el tiempo con su baliza y con su sirena. Yo no voy a poder resolver. Tranquila con la ambulancia, Julia, tranquilízate, deja de tener taquicardia. Entonces me fue pasando porque yo misma me autorregulé. Hay que buscar soluciones y aprender de todas estas circunstancias. Para lograr el equilibrio emocional, ¿qué es necesario? El discernimiento, es muy necesaria la objetividad, el análisis, el autoconocimiento, el desapego, el compromiso con nuestra propia evolución. Y acá hay algo muy importante respecto al desapego. Nosotros tenemos que saber que todas esas cosas hermosas de nuestra cultura, de los abrazos, los encuentros de amigos, nuestro tereré querido, Dios mío, el tereré con los amigos. Y bueno, ahora el tereré es personal, el tereré ya no podemos con todo el mundo, tenemos el compromiso de cuidarnos mutuamente, ya no hay abrazos, el abrazo es bien oriental, el saludo es tipo así imperial. Y bueno, hay que también considerar que la voluntad para lograrlo tiene que existir, nuestro interés personal. Mantengamos nuestra motivación, porque sin motivación no podemos reaccionar, ni accionar, ni evolucionar. Hagamos las cosas con mucha decisión, practiquemos un autocontrol y tengamos un sentido de superación. Yo me quiero superar esta situación crítica y eso depende de mi voluntad. Entonces, en una crisis, ¿dónde estará el error? Y fíjense, donde te descuides, en tu desinformación, donde tus excusas venzan a tu voluntad, en lo que dejes de hacer,
donde tus creencias condicionen tu visión, en el predominio de tu zona de comodidad, en tu desinterés, donde reine la pereza, en el descontrol de tus emociones. Cuando tenés una situación crítica, vas a tener muchos más problemas y mucha más crisis si es que cometés estos errores. Te descuidas, te desinformás, tenés muchas excusas, no haces lo que tenés que hacer, tus creencias son absolutamente irreversibles y no querés escuchar lo que la gente te dice porque vos tenés tus creencias, esa es tu convicción y haces lo que a vos te parece. Sin embargo, muchas veces nuestras creencias y nuestras convicciones no son las acertadas, entonces no querés salir de tu zona de confort, sos perezosita o perezosito, tenés desinterés y no te controlás. Bueno, para cerrar, yo les quiero dar 2 mensajes para después escuchar las consultas que puedan ustedes tener. Y dice, la virtud de cada ser humano es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas. El equilibrio es un estado de satisfacción, es un estado de plenitud, es un estado de autocontrol. Si yo tengo muchas victorias, tengo que saber vivir las victorias. ¿Por qué? Porque mis victorias me tienen que preparar para alguna vez vivir mis derrotas. Y mis derrotas me tienen que preparar para que alguna vez yo pueda saborear mis victorias. Entonces, no es todo maravilloso y bello en las victorias. Y tampoco todo es malo y negro en las derrotas. Las victorias también tienen que prepararnos para las derrotas y las derrotas para las victorias. Por eso, finalmente, ante un evento peligroso o una circunstancia crítica, tienes 2 alternativas: evolucionar o repetir el mismo error. Entonces, ¿con cuál de las 2 cosas nos vamos a quedar? ¿Vamos a seguir en la crisis? ¿Vamos a seguir sufriendo? ¿Vamos a repetir los mismos errores? ¿O vamos a aprender de esta situación crítica? ¿Vamos a evolucionar? ¿Nos vamos a transformar? Y vamos a triunfar. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer a partir de este momento.